Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, y su cautiverio con los mayas de Yucatán por Juan Francisco Molina Solís. Fragmento del libro Historia del Descubrimiento y Conquista de Yucatán. Ningún extranjero había pisado las playas yucatecas, pues Cristóbal Colón las había apenas traslucido, y Juan Díaz de Solís y sus compañeros se habían limitado a costear una parte del litoral del oriente, dejando tal vez para mejores tiempos reducir estas tierras al dominio de Castilla. Colón y Yáñez Pinzón fallecieron en España, y Díaz de Solís, cogido en pérfida emboscada por los indios del Río de la Plata, fue descuartizado para servirles de manjar en un gran festín. Ningún otro navegante se había acordado de continuar el descubrimiento comenzado, cuando la Providencia quiso preparar el camino de la civilización cristiana con un accidente extraordinario. En el año 1511 Núñez de Balboa, alcalde del Darién, se vio en la necesidad de enviar un comisionado a la isla española a buscar vituallas, llevar 20.000 ducados del quinto real, y cartas al almirante y a los oficiales reales solicitando se escribiese al rey dándole noticia de los países y mares descubiertos y pidiéndole un refuerzo de 1.000 hombres con que pudiese concluir de sojuzgar a los indios de aquellas regiones. Escogió para esta misión a Valdivia, quien se embarcó en una carabela. El viaje fue feliz en los primeros días y, con buen viento, pudo Valdivia y sus compañeros alcanzar a ver las cosías de Jamaica, pero el mismo día en que las distinguieron a lo lejos, se desencadenó repentina y furiosamente un huracán, que no solo no les permitió buscar abrigo en algún puerto seguro, sino que arrebató la embarcación y la llevó hasta estrellarse en los bajos de las víboras arrecifes muy peligrosos que se encuentran no lejos de Jamaica. Allí se destrozó por completo el buque, y pasajeros y tripulantes, en número de 20, apenas tuvieron tiempo de colocarse en un bote para escaparse de una muerte cierta. El peligro fue tan urgente que ni aún tuvieron tiempo para salvar y llevar consigo algunas provisiones. Se vieron, pues, en la más extrema necesidad que puede imaginarse, sin municiones de boca, se entregaron a merced de las corrientes y a todos los padecimientos del hambre y de la sed. Así fue que, de los 20 navegantes, perecieron 7 de inanición, y quiso la suerte de los demás que, después de 13 días de vagar a voluntad de las olas, recalasen a una costa habitada. Esta costa no era sino la de Yucatán. No tan pronto los desgraciados náufragos habían puesto pie en tierra, cuando fueron rodeados por un grupo numeroso de indios que los aprendieron e hicieron pedazos el bote en que habían llegado. Los condujeron inmediatamente a la vecina población, en la cual gobernaba un cacique de duras entrañas, quien aprovechó la llegada de Valdivia para festejar a su gente. Valdivia y otros 4 compañeros suyos fueron sacrificados y su carne fue servida en banquete, por el cruel cacique, a sus amigos y compañeros de armas y los demás infelices prisioneros fueron puestos en caponera para engordarlos y, en no remoto día, sacrificarlos a sus cruentas divinidades. Entre los reservados para ulteriores caníbales fines, se contaban Jerónimo de Aguilar, clérigo de órdenes mayores, y Gonzalo Guerrero, soldado valiente y entendido que había servido bajo las órdenes de Núñez de Balboa. En presencia de ellos habían sido asesinados sus compañeros y ofrecidos a los ídolos. Con tan horroroso espectáculo no fue difícil a los prisioneros comprender el triste fin que les esperaba en aquella especie de gallinero de madera en que fueron encerrados por orden del cacique, y en que eran bien tratados y alimentados con suculentos manjares. Antes prefirieron correr los azares de la fuga, que esperar en agonía la muerte horrible que les preparaban. Acecharon ansiosos ocasión oportuna que les permitiese evadirse de su cautiverio y, un día que sus guardas estuvieron menos vigilantes que de costumbre, rompieron la jaula donde estaban aprisionados y echaron a correr por los bosques con especial fortuna, porque de nadie fueron vistos. Al ocaso y sin guía, se internaron por la selva buscando la salvación, si bien temerosos y amedrentados de que sus carceleros notasen su evasión y acudiesen a perseguirlos. Toda la fortuna de ellos fue que los dominios del tirano que los había condenado a muerte eran bien estrechos, de modo que muy pronto salieron de ellos y entraron al territorio del cacicazgo de Samancán, gobernado entonces por el cacique King Cuts, hombre humano, afable y amigo de hacer bien. Este cacique acogió con bondad a los fugitivos y los hizo sus servidores. Pero, si bien es verdad que en poder de este príncipe tuvieron segura la vida y los alimentos, siempre su condición fue baja y despreciable, pues que los hacían trabajar como esclavos en obras duras y difíciles y en un clima a que no estaban acostumbrados. De aquí es que casi todos los náufragos murieron de varias enfermedades y solo quedaron Aguilar y Guerrero, quienes, con habilidad y destreza, supieron captarse las simpatías de sus señores hasta el punto de merecer que los tratasen con grande consideración. Guerrero fue cedido al cacique de Chetemal llamado Nachancán y allí, al servicio de su nuevo señor, se dio tales trazas, que hubo de ganarse completamente su confianza por la bizarría que mostró en los combates que su señor tuvo que sostener con varios caciques circunvecinos.
Probada su inteligencia y atrevimiento en las cosas de la guerra, Nachan Khan lo nombró general en jefe de sus ejércitos y quedó así en aptitud de prestar aún mejores y más eficaces servicios. Disciplinó a los indios. Les enseñó la manera de combatir, los adiestró en el manejo de las armas y además los instruyó bien para defenderse, mostrándoles la manera de hacer fuertes, trincheras y baluartes, con lo cual el imperio de Nachan Khan llegó a ser muy temido y respetado en el país. La reputación de guerrero, por lo mismo, creció sobremanera y, de esclavo, vino a ser de los primeros magnates, y aún consiguió casarse con una princesa india de la misma provincia de Chetemal, se acomodó a todas las costumbres de los yucatecos, y no falta alguno que asegure que llegó a idolatrar. Por lo menos nunca quiso volver a España, y prefirió permanecer tranquilamente en Chetemal con su esposa e hijos, labrado el cuerpo, largos los cabellos, arpadas las orejas y con zarcillos, a la usanza indígena. Algunos también lo acusan de traidor, imputándole haber asusado a los mayas contra sus compatriotas españoles, cuando hicieron sus primeros desembarcos en las playas de Yucatán. Otro fue el destino y diversa la condición de Jerónimo de Aguilar. Era este natural de Écija, y pariente del licenciado Marcos de Aguilar. Apenas se había ordenado de evangelio, cuando se embarcó para Santo Domingo, y de allí pasó al Darién. Volvía para España, cuando le sobrevino el duro infortunio que acabamos de delinear. Continuó sirviendo con fidelidad al cacique King Cuts y luego a su sucesor Amay, que, todavía más piadoso y benévolo, le trató con especial cariño, no sin antes haberle sujetado al crisol de las pruebas más difíciles. Los primeros 3 años que sirvió al cacique Amay, apuró todas las durezas de la servidumbre, porque, si bien no le mantenían preso ni cautivo, ni menos aún le amenazaban de muerte, le ocupaban en leñar, en proveer de agua, y en ir a la costa a traer pescado para la cocina de su señor. Todo esto lo hacía Aguilar con la mayor obediencia y mansedumbre, pues quería a toda costa conservar la vida para poder volver a su patria. La esperanza de ver de nuevo su país y familia no le abandonaba un momento, y así es que, con el anhelo de ver colmados sus deseos, volvió sus ojos a Dios y a la Virgen María, y, recordando los votos que había hecho al entrar a las órdenes sagradas, los reiteró, prometiendo conservar a todo riesgo la entereza de su castidad y rezar diariamente el oficio parvo de la Virgen María, para que el cielo le concediese la dicha de no morir antes de pisar de nuevo las playas de su patria. No tardó mucho en encontrarse en la más difícil y tentadora ocasión que puede sobrevenir a un mozo en todo el transcurso de la vida. El cacique Amay había notado que Aguilar era tan discreto y prudente que ni aún se permitía alzar los ojos para mirar a las lindas mujeres que había entre los mayas y, aunque bien probada tenía su obediencia y humildad, todavía quería cerciorarse si su pureza podría pasar sin mancha a través de las seducciones de una mujer hermosa. Como hemos dicho, uno de los empleos de Aguilar era ir periódicamente a la costa a pescar y, después de haber hecho provisión suficiente de pescado para el cacique, llevarlo a cuestas de la manera más rápida posible, para que el pescado no se corrompiese y se sirviese bueno y fresco en la mesa de su amo. Un día, como de costumbre, recibió Aguilar la orden de que en la noche se pusiese en camino hacia la costa, para que en la madrugada saliese a pescar con la seguridad de llenar sus redes de pescado sabroso y abundante, pero esta vez quiso el cacique que acompañase a su fiel siervo una joven de rara belleza, de edad de 14 años, a la cual el cacique mismo había instruido para que pusiese a prueba la castidad de su compañero. Amay se mostró con Aguilar tan fino y agasajador que le dio una estera de fina paja y una manta de algodón para que le sirviese durante la noche. Aguilar no pudo menos que obedecer, pues que si obedecía sumiso y de buena gana lo que cualquier indio le mandaba, con más presteza debía acatar órdenes de su superior, con tanta mayor razón, cuanto que su vida misma dependía de un solo gesto del cacique. Se encomendó, pues, a Dios de todo corazón, y se puso inmediatamente en camino, llevando consigo a su graciosa compañera, y, como el lugar de la pesca no estaba lejano, llegaron a medianoche y todavía tenían que esperar que asomase la aurora, porque, según costumbre tradicional de los pescadores, al amanecer es cuando la pesca se ofrece mejor y más abundante. No había, pues, otro remedio que esperar, matando el tiempo en amena plática, hasta que tocase la hora marcada, o bien entregarse al sueño hasta que los primeros albores de la luz matutina los despertasen. Aguilar, atento y cuidadoso con la hermosa joven, notó que ella prefería dormir, y así, rápido en adivinar su pensamiento, se apresuró a hacerle la cama a la usanza maya, tendiendo en tierra la estera que le había ofrecido Amay. Mullido el lecho con la manta de algodón, rico presente que también había recibido de su señor, se dirigió a la gentil y graciosa doncella, y con ademán modesto y circunspecto, se lo ofreció para que descansase. Enseguida se retiró lejos de ella, a la orilla del mar, y, haciendo lumbre, se acostó tranquilamente sobre la arena.
La joven india aceptó gozosa la improvisada cama, y se acostó en ella, pero, instruida por su señor, y sin idea ninguna de la virtud de la castidad que tan a pecho defendía el español, le invitó suavemente para que fuese a acompañarla, pero el intrépido castellano, firme en cumplir su determinación, quiso más sufrir el frío de la atmósfera, la humedad de la playa y los rigores de la lucha interior, que no quebrantar la fe jurada a Dios en momentos solemnes y cuyo juramento no hacía mucho había reiterado, al impulso de su fe y de su amor al suelo patrio. La noche pasó, pues, para Aguilar, en agitación y congoja, pero, firme en su propósito, y auxiliado por la gracia, felizmente pudo ver triunfante los primeros arreboles de la aurora, y, contento y alegre de no haber sucumbido, se hizo a la mar en su bote que se deslizó mansamente sobre las aguas hasta el lugar destinado a la pesca, y fue tan feliz ese día que pudo conseguir reunir las piezas más sabrosas de pescado para ofrecer a su dueño. Acabada la pesca se volvieron ese mismo día a la casa de Amay. Sobrecogido de admiración quedó éste cuando supo de la boca misma de la alegre y retozona doncella cuán severa y perfectamente había guardado Aguilar su castidad en aquel tan angustioso trance. No cabía en el pensamiento del príncipe maya que un hombre pudiese con tanta fortaleza resistir a los atractivos seductores de la belleza, en medio de la soledad del bosque, y en el silencio de la noche. Y en efecto, tan heroica virtud solo es comprensible en toda su grandiosidad al espíritu cristiano, pero es tanta la belleza y brillo de la virtud de la pureza, que, aun los mismos que están abatidos por la ausencia de la fe cristiana, o rebajados por el yugo de los sentidos, no pueden menos que rendirle homenaje de respeto y admiración. Así sucedió con Amay. La consideración de la virtud de Aguilar duplicó el ascendiente que éste ejercía ya en él y la buena opinión que de su siervo se había formado creció sobremanera, hasta el punto de elevarlo al cargo de mayordomo y personero de su casa y cuidador de su familia. Llegó de este modo Aguilar ser un personaje respetado en la corte de Amay, procedía en todo con cordura, y se hacía amar por sus discretos consejos, no menos que temer por su fortaleza y bravura. No solamente manifestaba su sensatez en el consejo, sino que, mostrando las cualidades de su raza y origen, era en la guerra hombre valiente y entendido. 3 batallas dieron otros caciques a Amay, durante el tiempo que Aguilar vivió cerca de él, y en todas ellas salió victorioso, merced a los consejos de Aguilar, de suerte que, con tan señaladas victorias, afirmó la paz en sus dominios, y se vio libre de toda agresión exterior. Ninguno de los caciques cuyas tierras confinaban con las suyas se atrevía a acometerle, escarmentados como habían quedado todos con las duras lecciones recibidas en el campo de batalla. Y todo esto se debía a Aguilar. Con razón, pues, era estimado con especial predilección, y deseaban que nunca se apartase de Yucatán. Por esto mismo, cuando Cortés envió en busca de él, los mayas se esforzaron en retenerle, pero, atraído por los encantos sin cesar soñados de la patria ausente, se apresuró a unirse a sus paisanos que le llamaban, y que tan en punto y en sazón vinieron a mostrar a Aguilar que Dios había escuchado sus votos y promesas. La historia de Jerónimo de Aguilar no termina ahí. En febrero de 1519 Hernán Cortés partió de Cuba al mando de 11 barcos, 110 marineros, 550 soldados, 200 o 300 indios, varios negros y 24 caballos para explorar y conquistar al actual territorio de México. Al viajar de Cuba rumbo a Yucatán, y a causa de una tormenta los barcos de la expedición de Hernán Cortés se separaron, y unos llegaron a Isla Mujeres y otros a la isla de Cozumel. Pero la orden previa de Hernán Cortés era que todos los buques se concentraran en Cozumel. A Cozumel habían llegado varios navíos, uno después de otro, y primero entre ellos, el de Pedro de Alvarado llamado San Sebastián. Alvarado desembarcó en el mismo puerto donde Juan de Grijalva había desembarcado en junio de 1518, pero se encontró con que toda la gente había huido, todo estaba solitario y desierto. Se internó a otro pueblo distante una legua de la costa, y observó que estaba igualmente despoblado, señal cierta de que los indígenas, por sistema, huían tan pronto como los españoles se presentaban. Esta vez, Alvarado anduvo examinando todo el pueblo, y cargó con algunas gallinas, ropa de algodón y joyuelas de oro que encontró. También cogió prisioneros en lo muy espeso de un monte, 4 o 5 mujeres con unos niños llenos de pavor, temiendo si los habían de matar, pero Alvarado se conformó con llevarlos al campamento y presentarlos a Cortés. Estaba Cortés malhumorado cuando llegó a Cozumel, por los contratiempos sufridos y también por haber llegado demasiado tarde. En parte atribuía la falta de unidad en la arribada a culpa del piloto Camacho de Triana, que se había anticipado, desobedeciendo sus instrucciones.
Mandó, por esto, ponerle preso y con grillete, y luego reprendió agriamente a Pedro de Alvarado, por haber osado apoderarse de bienes de la propiedad de los habitantes de Cozumel, diciendo, que no con tales procedimientos se habían de ganar el corazón de los indios, sino con el buen trato y respeto a sus propiedades. Ordenó traer a su presencia las indias detenidas, las cuales se presentaron llorando y asustadas. Cortés las consoló, mandó ponerlas en libertad y les hizo explicar, por un intérprete, que no tuviesen miedo, que fuesen a llamar a sus paisanos y especialmente a los caciques, y las obsequió con cuentas de vidrio. Al día siguiente, todo el campamento se pobló de indios visitantes y el mismo cacique vino trayendo presentes de gallinas, pan de maíz, miel y frutas. El trato que de Cortés recibieron fue tan afable que todos se sintieron contentos y permanecieron en el real con toda franqueza y gusto, como si en su propia casa estuvieran. Hicieron grande amistad con los españoles y no solo se entretuvieron con ellos en familiares comunicaciones, sino que les sirvieron provechosamente abasteciéndolos de miel y cera, de pan, pescado, frutas y caza exquisita. Horas enteras se pasaban los indios recreándose ya con las armaduras, ya con los vestidos, ora con los buques, y sobre todo con los caballos, que Cortés había hecho desembarcar con doble intención, tanto para infundir temor a los indios con aquellos animales nunca vistos, cuanto para repastarlos, pues con la travesía y tempestad habían padecido algo, venían fatigados y bueno era que se refocilasen en las hermosas praderas de que la isla abundaba. El cacique de Cozumel era joven, gallardo de cuerpo y de bellas y varoniles facciones, agradable en la conversación, gentil en el gesto, obsequioso y servicial, reunía en sí un conjunto de prendas que le hacían simpático. Se atrajo, pues, a Cortés, y éste se complacía en conversar con él por medio de su intérprete. En una de estas pláticas amistosas y sencillas, el joven cacique le contó que no lejos de allí, en la vecina costa de Yucatán, había cautivos algunos hombres que debían ser de su propio país, atendida la semejanza del rostro que entre él y ellos se distinguía. Picada la curiosidad de Cortés, se propuso averiguar quiénes podrían ser aquellos desgraciados y, tomando todos los datos que pudo conseguir, llamó a Diego de Ordaz y le ordenó que se aprestase a partir a una comisión del servicio, pasando a la costa fronteriza en solicitud de varios cautivos españoles que se decía existían en el interior del país. Embarcó 20 ballesteros en los buques y con ellos varios indios que debían servir de intermediarios para alcanzar la redención de los cautivos, proveyéndolos, con tal fin, de gran cantidad de cuentas de vidrio de diversos colores, camisas y otras bojerías. Dióles, además, una carta que debían entregar a los cautivos y en la cual los instaba a volver a su patria. Ordaz recibió instrucciones de pegar a la costa oriental de Yucatán, desembarcar a los mensajeros y esperar su vuelta 8 días. Cumplió exactamente Ordaz, pero, pasada la semana de espera sin que pareciesen mensajeros ni cautivos, se volvió a Cozumel a dar cuenta del mal éxito de su expedición. Tan malas nuevas apesadumbraron a Cortés, porque había alimentado la ilusión de librar del cautiverio a paisanos suyos, que, a su juicio, anhelarían por ver de nuevo el suelo de la patria. Sospechaba además que había comprometido la vida de aquellos desgraciados mensajeros, que al principio tanto miedo tuvieron de ir a Yucatán por temor de que los matasen, considerándolos como espías y que él había reducido a fuerza de halagos y dádivas, le consolaba únicamente el pensamiento de la buena intención que le había guiado en la diligencia hecha para salvar a sus compatriotas. Hernán Cortés hubiera todavía querido esperar algunos días más, pero lo infructuoso del paso dado le inclinaba a creer que no debía perder más tiempo en esperas que carecían de fundamento racional. Por otra parte, la inacción no podía convenir a su pequeña hueste, porque los navíos estaban ya reparados de sus averías, las provisiones se iban consumiendo y todos esperaban con ansia la hora de partir para las maravillosas tierras, que, al pensar de los soldados, eran nunca vistas, ni traídas a la memoria de mucho tiempo atrás. Cortés dio las órdenes de marcha, se embarcaron los caballos y la tropa, y, despidiéndose cordialmente de los habitantes de Cozumel, se hicieron a la vela con dirección a la costa de tierra firme, llevando como punto de mira el cabo Catoche, mas los vientos, por la poca práctica de los lugares, hicieron que recalasen a Isla Mujeres. Desembarcó allí, oyó misa en tierra con su ejército y luego se volvió a embarcar con intención de doblar el cabo Catoche. Caminaban todos los buques en conserva, cuando desde uno de ellos se oyó la detonación de alarma de un cañón. Sobrecogidos quedaron de sorpresa y de terror, no acertando a imaginar qué clase de peligro anunciaba aquel cañonazo. Se distinguía el navío que lo había tirado y era indudablemente el de Juan de Escalante. Esta circunstancia aumentaba la angustia, porque este buque llevaba los bastimentos tan necesarios para toda la gente de la expedición.
Acudieron deprisa a socorrerle y especialmente Cortés, quien apenas llegó hasta ponerse al habla con Escalante, notó aún antes de que se lo dijeran, que el buque estaba haciendo agua y exigía pronta y eficaz reparación. Con la rapidez en resolver que le caracterizó siempre, Cortés comprendió que no había qué hacer sino volverse a Cozumel y allí reparar el barco y, sin titubear, así lo resolvió. Hizo poner la señal de retroceder a Cozumel y, con ella, todos los buques volvieron sobre sus pasos y anclaron el mismo día en el puerto de San Juan de Cozumel. Con grande alborozo fueron recibidos por los indios, que no los esperaban tan pronto de vuelta y, al saber el motivo de la recalada, mostrando sentimientos de amistad sincera, se pusieron a ayudar eficazmente a componer el buque, el cual, con tan oportunos auxilios, muy en breve quedó en estado de ponerse de nuevo en camino, pero, aunque Cortés quiso desde luego continuar el viaje, no pudo, porque vino una turbonada y se lo impidió. Parecía que todas estas demoras estaban destinadas para salvar al desgraciado Jerónimo de Aguilar, uno de aquellos españoles que se hallaban en cautiverio en Yucatán, porque, pasada ya la turbonada y listo para despedirse, en la siesta, cuando Hernán Cortés comía a bordo de su carabela, le anunciaron que se distinguía a lo lejos, por el lado del poniente, un punto blanco que parecía ser una embarcación de menor porte. Un buque viniendo de aquellas soledades era un acontecimiento para los españoles, que naturalmente fijaron todos la vista en el lado del horizonte por donde acababa de descubrirse. Cortés mismo se sentía aguijoneado de la curiosidad. La indecisión fue empero cesando por momentos. El buque se diseñaba perfectamente, era una canoa, y en ella venían 4 individuos. El timonel dirigía con seguridad la barca rumbo a la isla, y era visible el propósito que los tripulantes tenían de desembarcar en la playa de Cozumel. ¿Eran acaso los mensajeros enviados en busca de Aguilar? Era, por fortuna, el mismo Aguilar, salido del cautiverio. Pero no era esto posible, la tez cobriza de los tripulantes del buque no permitía tal suposición. Cortés, sin embargo, quería salir de la duda, y así, sin perder tiempo, ordenó a Andrés de Tapia que, tomando algunos soldados, bajase a la costa y se escondiese entre la maleza, por el lado por donde parecía iban a desembarcar, para que, al pisar tierra, cogidos inopinadamente, los hiciesen prisioneros y se los trajese. Tapia cumplió su comisión a las 1000 maravillas, fue y se escondió entre los matorrales y médanos de la playa, y así, en cuclillas y con ojo avisor, permaneció hasta que los 4 individuos de la canoa echaron confiados pie a tierra en una rinconada de la costa. Los 4 hombres estaban en cueros y apenas llevaban por decencia cierto cinturón con campanilla, que por ambos lados colgaba, los 4 de color bronceado oscuro, todos con largos cabellos, y solo uno entre ellos se distinguía por la luenga barba que llevaba y en la cual se notaban ya algunas canas. Ni aún siquiera habían pensado los viajeros qué camino tomar, cuando de improviso se vieron cercados por Tapia y su partida. 3 de ellos hicieron ademán de emprender la fuga atemorizados, casi despavoridos, para alcanzar su canoa, pero el de la larga barba con aire sereno, con emoción no escondida, los tranquilizó y, volviéndose a los españoles, con acento conmovido les dijo: «Señores, ¿sois cristianos?». Ellos respondieron: «Cristianos somos». Pintar la emoción de unos y otros en este encuentro no es fácil con la pluma, la imaginación sola puede adivinar algo de lo que pasó en el alma de Jerónimo de Aguilar al oír por primera vez, después de tantos años de cautiverio, modular el habla castellana por amigos, por paisanos, por hombres de su misma raza, religión y costumbres, que iban a darle pronto noticias de la patria, del hogar, de todo lo que le era más caro en la vida, y cuyo recuerdo no se borraba de su memoria. Al oír pronunciar palabras castellanas, la agitación del ánimo le dejó unido. Cayó en silencio de rodillas y, en tanto que gruesas lágrimas de júbilo y de gratitud corrían por sus mejillas surcadas ya por algunas arrugas, llevando los ojos al cielo, juntas las manos al pecho, daba gracias a Dios con un mudo, pero inefable lenguaje. Al fin veía colmadas sus esperanzas de volver a ver el cielo de la patria, por la cual tantos años había gemido. No fue menor el sobrecogimiento de Tapia y sus compañeros, atónitos contemplaron la oración del cautivo, y, acabada, Tapia, con estremecimiento de gozo y fraternidad le dio la mano, le levantó y le estrechó con efusión entre sus brazos. Lo mismo hicieron los demás soldados, y, presa todos del deseo vehemente de comunicar la fausta nueva a Cortés y a sus demás compañeros, corrieron alborozados llevando a Jerónimo de Aguilar a donde Cortés los esperaba. Desde que los vieron venir, muchos se adelantaron y a voces preguntaban quiénes eran los viajeros de la canoa y si daban noticia de los españoles cautivos en Yucatán. Y cuando Tapia les respondía que con él venía uno de los cautivos, no le creían y lo tomaban a broma, porque no encontraban diferencia entre Jerónimo de Aguilar y los indios. En efecto, ¿quién hubiera sido capaz de reconocer al clérigo Jerónimo de Aguilar con aquella figura?
Venía pelado a punta de tijera, a la usanza de los esclavos maya. El color moreno natural se había oscurecido aún más con el ardor del clima y lo duro de los trabajos, y no llevaba más vestido que un antiguo braguero que le servía de pampanilla, sin el habla castellana, el breviario que fielmente conservaba envuelto en raída y sucia manta, y la barba larga y poblada. Nadie le hubiera distinguido de los indios. Todos se holgaron de verle, de abrazarle y de agasajarle, y, más que nadie, Cortés, quien, al sentimiento natural de simpatía nacido del paisanaje, unía el gozo por la oportunidad del hallazgo para sus ulteriores planes. Contaba ya con otro intérprete, y más seguro que el indio Melchor, lo recibió con gran alegría, y se hizo contar menudamente la narración del naufragio y cautiverio que Aguilar se prestó a hacer con naturalidad y sencillez. La alegría del encuentro con Aguilar no hizo que Cortés se olvidase de su partida, y el 4 de marzo de 1519, salieron de Cozumel con las mismas instrucciones de navegar en conserva, con faroles por la noche y señales por el día, siguiendo el litoral de Yucatán. A partir de ese momento Jerónimo de Aguilar acompañaría a Hernán Cortés en la conquista del Imperio Mexica y fungió como traductor, intérprete e informante.